En las gráficas de deforestación que presentaron aquí sería interesante, senador Alexander López, que usted las contrastara con la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal. La tierra siempre se usa para el beneficio de quien la utiliza. La tierra es para generar riqueza, no para perpetuar la miseria. De los 43 millones de hectáreas de uso agropecuario, 34.4 están dedicadas a la ganadería y 8.6 a la agricultura. Es cierto, la situación debería ser distinta, pero es un problema de mercado. La ganadería fue la última actividad agropecuaria rentable, luego que las políticas del Estado colombiano arruinaran a los algodoneros, cerealeros, horticultores, con aperturas como la de fines de los 70 o principios de los 90. ¿Se acuerdan de esa apertura económica? Bueno, nosotros nos quebramos en esa apertura en el año 91. Por eso, el 89.9% de los ganaderos tienen promedio 20 animales. Eso es pobreza. 553,000 productores pequeños. Eso no puede ser que los tilden ahora de terratenientes y de paramilitares y que hoy están en riesgo por procesos como la importación de lactosueros y de leche en polvo. Hoy están en riesgo por cuenta de la industria que no quiere comprar al que ordeña, al pobre. Preocúpense por eso también. Finalmente es repetir lo que ya hemos repetido. Cuando hablan de los monocultivos, pues yo no sé si quieren acabar con 160,000 empleos de la industria palmera o 180,000 empleos de la caña de azúcar. Y cuando hablan del tema de que los hogares campesinos viven en menos espacios que una vaca, lo que hay que mirar es la vivienda rural, que aquí sí es una política que ha sido ausente y precaria. Muchas gracias, presidente. Para una réplica, senador Alexander López, luego el senador Temístocles Ortega y el senador Velasco. Bueno, gracias, presidente. Bueno, yo quiero insistir en que la senadora Cabal y su partido, el Centro Democrático, quienes han gobernado este país en los últimos 20 años y han participado en lo que se ha denominado en este país la política tradicional en los últimos 60 años, ahora quieren venir a echarle la culpa al Estado, como si el Estado no fuese el gobierno, no fuese este mismo Congreso, de los cuales ellos han participado. Pero además de eso, no solamente han participado en el Congreso tomando estas decisiones contra los campesinos y favoreciendo la concentración de tierras, sino que además de eso, han gobernado este país. Por ejemplo, los últimos 20 años lo han hecho. Y ella aquí, tratando de engañar al país, tratando de engañar a la gente, dice que por culpa del Estado los campesinos viven en la miseria y en la ruina. Pues ¿cuál Estado? El mismo que ustedes han orientado y el mismo que hoy orientan. Se han tomado las cortes, se han tomado los órganos de control, son los que definen las políticas agrarias, son los que definen las políticas de beneficio a los sectores financieros, a los sectores económicos. De hecho, quienes tienen mayores subsidios hoy en el país son justamente esos sectores a los cuales usted menciona, senadora Cabal, sí, el sector agroindustrial de la palma y de la caña de azúcar, en contravía de los beneficios que deben tener los pequeños campesinos de nuestro país, el campesinado, los que efectivamente han construido, no, por favor, sí, lo que ha construido efectivamente este país a través de la historia. Y yo quiero plantearlo en estos términos. Hombre, lo de Fedegan no es un cuento de nosotros. Y no estoy revictimizando ganaderos, señora Cabal. Son los fallos de los jueces que determinan que miembros de Fedegan, el presidente de Fedegan, financiaba el paramilitarismo en este país en su momento. Y se ha determinado también que un sector, un grupo de ganaderos, yo no sé si en este momento lo están haciendo o no, porque yo no soy autoridad judicial, financiaron y auspiciaron el paramilitarismo en el país. Paramilitarismo que masacró campesinos, que despojó de sus tierras a miles de familias en esos territorios. Y hoy, cuando traemos un proyecto para reconocerle los derechos al campesinado colombiano, aparecen con unas tesis absolutamente absurdas y unas tesis que van en contravía de la realidad del país. Y la realidad del país
es que el campesinado colombiano nunca en la historia ha sido reconocido como sujeto de derechos y son el 31% de la población. Y les duele mucho cuando decimos que tiene más derechos en este país una vaca que puede alimentarse en una hectárea a una familia de campesinos que hoy no tiene tierra en Colombia. ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué les duele tanto cuando decimos que casi 20 millones de animales que se utilizan en la ganadería hoy tienen la posibilidad de tener más tierra que los campesinos en Colombia? O sea, ¿por qué les duele cuando planteamos nosotros que Colombia, según la OCDE, es el país más desigual en tratándose de la distribución de la tierra en nuestro país, donde hay mayor concentración de riqueza? Pero algo que tiene que ser absolutamente claro, yo no estoy estigmatizando tampoco y de ninguna manera estos sectores, yo lo que estoy reclamando son derechos para el 31% de colombianos que están condenados a la desaparición y condenados a mayor miseria, porque justamente el DANE lo dice. Los sectores donde hay mayor pobreza y mayor miseria en el país es en el sector rural, en el sector campesinado. Así pues que este es un proyecto que no busca definitivamente nada distinto que lograr que cerca del 31% de colombianos, casi 14 millones de colombianos, que hoy se denominan campesinos y que han sido afectados por el rigor de la guerra, de la violencia y de la barbarie, sean reconocidos. Mientras este Estado, señora Cabal, senadora Cabal, defiende a unos mercenarios en Haití, sus derechos humanos, a los cuales tienen derechos, y los defiende ante la comunidad internacional, este mismo gobierno que defiende mercenarios en Haití le niega el derecho a los campesinos a ser reconocidos como sujetos de derechos. Este mismo gobierno que hoy está diciendo que la paz es débil, se ha opuesto de manera radical a que en Colombia exista la garantía de paz para que el campo pueda progresar, para que salga la guerra. Y no solamente la guerra y la barbarie que ayer le generó a 5 soldados, a 5 jóvenes de nuestro país ser asesinados por esa guerra en el campo y en la ruralidad de este país, que les interesa mantener la guerra para que los cultivos ilícitos se mantengan. ¿Desde cuándo estamos planteando nosotros que le den subsidios reales a los campesinos, que le den subsidios reales a las familias que están en las zonas rurales, para que en lugar de sembrar esos cultivos ilícitos, siembren comida y siembren alimentos? Pero primero llega el narcotraficante, el traqueto, a llevar insumos para la producción de coca, que llegara el Estado con semillas, que llegara el Estado con infraestructura, con vías. Al parecer hay una acción criminal desde el mismo gobierno por permitir que avance el crecimiento de estos cultivos para que la guerra se sostenga en este país y de esa manera llenar de miedo al pueblo colombiano, vendiendo la postura de que solo con fuerza pública alcanzamos la paz en Colombia. Eso no es cierto, nada más mentiroso que eso. La única forma de alcanzar la paz en Colombia, de alcanzar la justicia social, el equilibrio, es cambiando un modelo económico donde estos grandes poderes que hoy estamos denunciando en este proyecto paguen lo que tengan que pagar en impuestos, ¿sí? Lo que tienen que pagar en acciones reales que conduzcan a democratizar el país. De eso se trata. Hoy el reclamo que nosotros hacemos justos para los campesinos es una deuda histórica que se ha tenido en Colombia, a la cual nosotros de ninguna manera vamos a renunciar. En ese sentido, considero entonces que el campesinado tiene los mismos derechos que hoy no le da la Constitución y que hoy queremos traerle que cualquier otro colombiano que desafortunadamente también en las grandes ciudades no lo tiene, pero por lo menos esos derechos mínimos a la salud, a la vida, a la educación, al reconocimiento como sujeto de derechos, se los tenemos que entregar.
Aquí en Colombia hasta los peores criminales tienen derechos. Hasta los peores criminales tienen derechos. Hasta los corruptos que se roban los recursos del Estado tienen derechos. Pero cuando traemos aquí a plantear una discusión profunda, necesaria y urgente sobre los derechos de los campesinados, aparecen todas las trabas desde el Centro Democrático y desde la derecha colombiana, que lleva más de 30, 40 años gobernando este país y nos tiene hoy en la peor crisis, en la peor tragedia nacional. Así que vamos a seguir reivindicando el derecho de los campesinos para que sean reconocidos en la Constitución política y para que este Congreso y el Estado lo mire con otros ojos y no lo siga invisibilizando. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, miren,